El año pasado encaré una investigación en donde entrevisté a varios líderes emergentes para entender un poco mejor qué era lo que realmente necesitaban para poder desarrollarse de manera sostenible y auténtica y no llegar a un burnout. Habiendo yo pasado un burnout a los 28 años, como he contado en otros episodios, mi objetivo era justamente poder ayudar o contribuir a que esto no suceda o que no suceda de manera tan drástica como veía que estaba sucediendo a mi alrededor en las personas que llegaban a mis sesiones de coaching y también las personas con las que conversaba en mi día a día. Honestamente, inicié esta investigación buscando confirmar mi teoría, no les voy a mentir. Es algo que justamente enseño no hacer, pero yo estaba como muy segura y tenía una convicción muy firme de que el hecho de que no tengamos en nuestro ciclo educativo e incluso tampoco en los ambientes más profesionales herramientas de desarrollo personal integradas a todo nuestro crecimiento profesional era en definitiva la causa o una de las causas del agotamiento excesivo que veía alrededor, especialmente en líderes emergentes. Mi hipótesis era clara. Lo que más necesitaban los líderes emergentes eran capacitaciones en habilidades blandas, o lo que comúnmente llamamos habilidades blandas, que tienen que ver con técnicas de autogestión emocional, conversaciones difíciles e incómodas, resolver conflictos de manera productiva. Pero a medida que iba escuchando las historias de las personas con las que me entrevisté, esa hipótesis empezó a tambalear. Dije, chau, lo que estoy haciendo no sirve, entendí todo mal, pero fui paciente y terminé de hacer esas entrevistas y surgió algo muy poderoso. Todas las personas a las que entrevisté compartían los mismos patrones. El miedo a no estar a la altura, el perfeccionismo excesivo, la dificultad para poner límites y una clara autoexigencia. Pero al hablar sobre lo que necesitaban o qué los ayudaría a sobrellevar o a trascender un poco estas sensaciones o estas emociones de insuficiencia, lo que aparecía una y otra vez no eran más pedidos de teoría o más cursos o más capacitaciones o más hacer yoga a la mañana o respirar o meditar, sino algo mucho, mucho más simple, pero no así fácil. Espacios donde poder decir no sé, y como dijeron algunos incluso con sus palabras, poder bajar la guardia, lugares para practicar sin miedo a equivocarse y sobre todo redes de apoyo que alivien la soledad silenciosa de liderar. Ese hallazgo para mí fue un antes y un después en lo personal y también en la manera que encaro mis espacios profesionales. Escuchando a estos líderes era literalmente como estar escuchándome a mí hace 10 años atrás, pero en ese momento yo no tenía ni la claridad ni la capacidad para ponerlo en palabras. Me di cuenta que estaba encarando el problema una vez más desde una solución individual, desde darle a estas personas más capacitaciones, más herramientas, pero a nivel individual, cuando, y yo lo sabía muy bien, somos mamíferos, somos personas que necesitamos estar con otras personas. Esto fue lo que emergió de la investigación y fue la verdadera semilla de este proyecto y de todo lo que estoy en proceso de construir para Manada, la comunidad de inteligencia colectiva para líderes emergentes, en donde se abordan todas estas problemáticas de manera colectiva, no de manera individual. Así que en este episodio justamente vamos a hablar más en profundidad de esta tensión que poco se nombra en el liderazgo, que tiene que ver con la intersección entre la soledad del liderazgo versus la interdependencia que lo hace sostenible. Te invito a quedarte a escucharlo si vos también sentís o sentiste alguna vez que liderar es un camino solitario, y déjame decirte que no tiene por qué ser de esa manera. Antes de empezar el episodio, te pido que si sos oyente de este podcast, no te olvides de darle seguir en Spotify y calificarlo para que pueda seguir creciendo y llegando a más líderes que lo necesiten. Hoy nos acompaña Ana, una invitada que una vez más, como la mayoría de los invitados en este podcast, encarna esto que nos gusta tanto en este espacio, que es la posibilidad de integrar múltiples mundos en una sola vida.
Ana es argentina, pero hace 5 años que vive en Suecia, donde trabaja coordinando proyectos y organizando eventos para la comunidad científica. Su formación de base es en biología, pero como de vuelta, como dije al principio, se reconoce como una persona multipotencial. Lejos de seguir un camino lineal, fue tejiendo una vida que combina tanto la ciencia, como decía antes, como también la gestión, el voluntariado y la comunidad. Y en esa búsqueda, tanto personal como profesional, empezó a involucrarse en una ONG que promueve la participación de mujeres en el mundo de la programación. Con Ana vamos a conversar sobre este tema que debo admitir que es uno de mis preferidos de todas las tensiones del liderazgo, que tiene que ver con la tensión entre sostener como líder y ser sostenido, como desde avanzar de manera solitaria y construir con otros. Además, creo que su experiencia multicultural va a aportar una mirada muy interesante a este tema, así que estoy muy entusiasmada de tener esta conversación con ella. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lau por la presentación. Muy bonita, gracias. No, gracias a vos por aceptar la invitación. ¿Qué te llevó a aceptar participar en este podcast? Em, Creo que yo te vengo siguiendo hace bastante. Creo que te escuché en un podcast, creo que de Sharon, de Percibo la Magia. Luego, eh, a partir de eso, empecé a seguir tu newsletter. Luego, creo que encontré este llamado, hiciste como una propuesta de una reunión para la manada. Tal vez estás testeando eso y Sí. me sumé porque me pareció re interesante. Porque yo también estoy buscando comunidad, pertenecer a una Mm. comunidad, y luego después te vi lanzar el podcast y también te empecé a escuchar. Como que vengo siguiendo tu proceso y lo que traes, las conversaciones que traes y las temáticas me tocan un montón. Y venía pensando, ay, porque venía escuchando el podcast y decía, qué bueno sería hablar sobre, por ejemplo, liderazgo en voluntariado, porque es lo que estoy haciendo yo. Y te iba a escribir y justo lanzaste esta propuesta de, bueno, Selene quiere hablar conmigo y que bueno, coincidió, digamos. Excelente. Porque la verdad es que muchas temáticas que traes me recontrainteresan y me parece que lo llevas de una manera muy interesante, entonces también quería ser parte de ese diálogo. Qué bueno, gracias, me encantó. Sí, Ana participó el año pasado en el Círculo de Empatía, que fue como un Mm, test, fue como una versión beta de lo que es Manada o de lo que estoy construyendo en realidad todavía, porque sigue siendo un proceso en donde nos juntamos diferentes líderes de distintas industrias y no nos conocíamos y hablábamos sobre el conocido miedo a no estar a la altura de nuestro rol, el síndrome del impostor que yo lo estoy padeciendo en este preciso instante que le contaba a Ana antes de arrancar el podcast, y que creo que, bueno, que era una temática muy común que nos atravesaba, así que nos juntamos todos un poco a debatir eso y bueno, y Ana estuvo presente desde Suecia, se conectó a las 11 de la noche, me acuerdo perfectamente, o algo así, sí, era sí, bastante sí, tarde. sí, sí, pero bueno, estuvo muy bonito, un espacio muy bonito, así que no me arrepiento para nada. Qué bueno, me encanta. Bueno, ya entrando un poco a la temática que vamos a charlar hoy, vos obviamente ya lo recontra sabés que para nosotros, Manada, lo personal es profesional y no distinguimos entre lo que nos sucede a nivel personal y a nivel profesional. Y en ese sentido, te quería preguntar un poco, también para que la gente que escuche te conozca un poco más, desde dónde hablás y desde dónde nos vas a compartir tu mirada. Si mirás un poco para atrás y pensás en tu propia historia personal, ¿qué sentís que influyó de tu propia historia, de tu propio recorrido, o que influye hoy en día en cómo vivís esta tensión, ¿no? Entre sostener a otros como líder y permitirte de alguna manera también ser sostenida. Em, Justo eso es algo que estoy tocando bastante en mis procesos terapéuticos. Eh, de dónde viene toda esa exigencia que tengo y si es desde lo personal, viene también desde la crianza, digamos. Creo que, bueno, mi familia no, mi mamá y mi papá nos educaron a mí y a mis hermanos de una manera muy independiente para que seamos independientes y creo que yo me lo tomé para un extremo, digamos.
esto de que me di cuenta de muy chica de que yo era responsable por mí, digamos. Eso mis papás me lo mostraron. Por ejemplo, me dejaron elegir desde la escuela secundaria, yo la elegí porque era la mejor para ciencia, por ejemplo. Yo le pedí a mi papá que me inscribiera a inglés cuando tenía 15, porque inglés es el idioma de la ciencia y yo quería ser científica. Entonces, yo veía que en otras familias los papás llevaban a los hijos a francés, a inglés, a alemán, a no sé, a vóley. Bueno, en mi caso era papá, llévame inglés porque yo lo necesito. Como que yo era consciente de que yo tenía que tener todas esas herramientas, ¿no? Y yo sí, siempre apoyo. La universidad igual, yo elegí todo y la seguí como a mí me pareció porque yo era responsable por mi educación. Entonces eso creo que me hizo ser muy responsable y bueno, esto lo toca hacer yo porque es mi responsabilidad, ¿no? Entonces en eso creo que por eso me cuesta tanto a veces pedir ayuda. Eh, Esa es una de las principales cuestiones. Y Mm, sí, va por ahí, sí, va por ahí. sabes que lo que decís, por supuesto, me siento más que identificada en la crianza y creo que también tiene que ver con las generaciones, ¿no? O sea, que nuestros padres, nosotros somos de la misma generación, millennial más o menos, tenemos la misma edad, tenemos padres que nacieron en otras generaciones, en otros contextos, en donde toda la parte como más individual y de un poco el de crear tu propio camino y esto que vos decís de ser responsable de lo que haces y de esforzarte mucho por conseguir tus objetivos es como un mandato o una línea como muy presente en la generación anterior y poco, o sea, incluyendo muy poco el hecho de eh, pedir ayuda, como decías vos, o pedir ayuda o quizás dejarse también sostener, como si la responsabilidad de tu propia vida, si vos pedís ayuda o te dejas sostener por otra persona, es como que invalida de alguna forma la responsabilidad que vos tenés sobre tu propio camino. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sí, totalmente. Es como esto es mío, me toca hacer yo, pero no porque yo lo hago mejor que otro, sino porque es mi responsabilidad, ¿no? Mm. Eh, Está re bueno para mí esa educación porque nos hace muy independientes y también muy responsables, pero a la vez tiene su peso, ¿no? Por ejemplo. Coincido en que hay algo muy valioso, lo que nos enseñan de tomar responsabilidad sobre nuestras decisiones, sobre nuestras acciones, sobre si queremos algo, ver cómo conseguirlo, y eso nos orienta mucho a la acción muchas veces, ¿no? A, Ujú. a no quedarnos en la pasividad, pero como todo, tiene como una contracara, que es esta que mencionás, ¿no? De la hiperexigencia o de la decir tengo que poder sola, o sea, tengo que poder, coma, sola. Sí, Y eso es lo que muchas veces nos carga, bueno, nada, nos carga de esta exigencia de no saber o no querer pedir ayuda, ¿no? Y soporte cuando hay algo que no podemos resolver o no queremos resolver solos, ¿no? Porque también está eso de, lo puedo hacer solo, ¿quiero hacerlo solo o sola? sí, o es necesario hacerlo sola. No es Exacto, necesario sufrir tanto cuando puedes pedir ayuda. Ahora lo puedo totalmente. tomar así, antes me costaba un montón, pero ahora, por ejemplo, puedo entender esa diferencia de yo lo puedo hacer sola, pero no es necesario sufrir para llegar a eso, porque si pedís ayuda, aparte la gente, lo que suele pasar es que a la gente le encanta ayudarte. O sea, por lo menos mis amigos, mi familia, mi pareja, les encanta ayudarme. Entonces, ¿para qué sostener algo tanto tiempo y sufrir si encima lo puedo hacer con otra persona, pasarla mejor y la otra persona también se siente mejor porque me ayudó? Es un círculo, ¿no? Sí, pero sí. Total. Ya. Y en ese camino de darte cuenta, como decís vos, ahora lo puedo distinguir, ¿qué creencias así como o mandatos tuviste que desarmar y también llevándolo al liderazgo, que nos hacen pensar que pedir ayuda en los líderes es un signo de debilidad o de fragilidad o de que si no puedo solo, entonces no soy buen líder? Tenemos esa cuestión de mucha autoexigencia, de que tenemos que saber todo, de que es medio que no tiene sentido porque nadie nace sabiendo todo. O sea, lo que me planteaba con esto era
cuánto yo le exijo a mi líder, ¿no? A la persona que me lideró antes. Yo no le exigía que supiera todo. ¿Por qué me lo exijo a mí saber todo? Eso es algo que me planteé un montón. Porque también estamos en una sociedad en la que pu- vemos eso como algo bueno, ¿no? La persona que sabe todo, la persona que no duda, la persona, ¿no? Por lo menos eso yo lo vi varias veces, pero también ver a la persona que duda porque no sabe y se detiene a reflexionar o se detiene a pensar qué es lo que le falta conocer para poder responder, también es una fortaleza, pero no la celebramos tanto, me parece, todavía. Todavía. Eh, y a mí creo que es eso, creo que la sociedad te exige que seas perfecto y que sepas todo, y eso hace que también nosotros lo sigamos haciendo, o pretendamos eso, saber todo Total. para poder liderar, por ejemplo. Completamente. Creo que también tiene que ver un poco con el sistema educativo, ¿no? Que tenemos en donde se premia mucho la Sí, respuesta y el saber y la certeza y tener como todas las respuestas correctas. El sistema de evaluación básicamente evalúa eso, sí. cuánto vos sabés sobre ciertos temas, en vez de evaluar o en vez de alguna manera potenciar o incentivar que las personas se hagan preguntas, ¿no? Tipo, ¿qué? Digamos, cómo se relaciona esto con aquello, qué pasa si no sé algo, cuál es la recompensa de castigar por no saber algo, ¿no? Y esto que decías Sí, también muy interesante de que vos a tu jefe o a tu líder anterior no le exigías lo que te exigís a vos misma. Eso nos pasa a no, todos y sí. honestamente no sé por qué pasa, o sea, no tengo como una respuesta literal de decir, bueno, esto pasa porque nosotros eh, porque es real, cuando vos te pones en perspectiva y decís, pero yo a mi líder no le estoy exigiendo que sepa todo, ¿por qué me lo exijo a mí? Y hay una palabra que a mí me gusta mucho usar, que obviamente la aprendí de una autora que me gusta mucho, que se llama Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerables nos atrevemos a ser, ella sostiene, con toda una teoría muy interesante de 200 libros que escribió, que entramos como, que podemos estar en contacto con nuestra valentía. En ese sentido, ¿vos cómo ves la vulnerabilidad desde que liderás? O sea, ¿qué concepto tenés sobre qué es la vulnerabilidad? Si hay algo que haya cambiado durante el tiempo en la forma de que vos de ver la vulnerabilidad desde que liderás. O sea, contame un poco qué relación tenés con esa palabra, si la conocés, si la usás, si la te identificás. Algo que yo vi en los líderes, pensando en el tema de liderazgo, de los líderes que yo más admiro, que son los que me dijeron, por ejemplo, no sé, déjame que lo averiguo, o de mis profesores, los que hacían eso, por ejemplo, eh, porque a mí me da mucha vergüenza reconocer que no sé algo, porque yo antes de decirte no lo sé, lo voy a buscar por todos lados y ahí voy a decir, bueno, che, no lo encontré, no lo sé, ¿no? Y después seguiré investigando. Pero reconocer que no lo sé me cuesta un montón. Me da mucha vergüenza. Es como, ay, ni siquiera la tarea de investigar, ¿no? Mm. Eh, pero cuando tuve líderes que me mostraron eso, que me dijeron, no lo sé, o que lo dijeron en voz alta a otras personas, esto todavía no lo sé, lo estoy investigando, o estamos en proceso, eso a mí me cambió. Yo dije, wow, no necesitas saber todo. Y yo, no necesitas saber todo para liderar o para seguir en este puesto de, no sé, de mayor responsabilidad. Eso suena. Y la segunda fue el respeto que a mí se me generó o sea, yo lo respeté mucho más y confié mucho más en ellos porque supe desde el principio o a partir de eso que que esas personas me iban a decir la verdad, ¿entendés? Entonces eso Mm. generó mucha más confianza con esas personas. Porque yo sé que si no lo sabían, si no estaban totalmente seguros, me lo iban a decir, ¿entendés? Eso para mí es mucho más valioso que una persona que siempre tiene la respuesta, que siempre sabe todo, porque no sabes, a mí la persona que sabe todo me hace dudar, ¿no? Esa persona que nunca duda, es que, ¿cómo puede ser? En cambio, la persona que es honesta me da mucha más confianza y genera para mí un lazo mucho más fuerte, por lo menos conmigo. Entonces yo desde ahí traté de tomar eso, de que, pero si esta persona que tiene 80 años de experiencia y es un referente en el tema, puede decir, esto no lo sé, lo voy a averiguar, entonces yo también lo puedo hacer. Y ahí, eso a mí cambió un montón.
ver esos líderes que me mostraban con el ejemplo. Me encanta eso, me encanta. Me encanta porque creo que nosotros, o sea, que estamos de alguna manera transicionando, todavía no, como decíamos al principio, no estamos como literalmente en ese nuevo paradigma, pero sí estamos cuestionando y transicionando eh, muchas máximas del viejo paradigma, como hablábamos al principio, las certezas de saber todo, de la verticalidad y demás, y tener modelos o tener líderes que nos modelen esas conductas, nos da el permiso a nosotras, o a todos, digamos, los que tenemos la suerte de quizás tener esos modelos de liderazgo digamos, que se adaptan mucho más al mundo de hoy en particular y también a un mundo mucho más humano y mucho más cercano. Es una suerte, digamos, poder tener esos modelos para poder darnos ese permiso, ¿no? Si el otro lo hace, yo también lo puedo hacer. Y después dijiste algo o sea, hiciste un link muy, muy interesante sobre esto de la vulnerabilidad, que es decir, no sé, entre otras cosas, el respeto que eso genera en respetar a la otra persona porque tiene la valentía justamente de decir no sé, en lugar Exacto. de llenarse de quizás respuestas vacías, y cómo eso genera confianza, mucho más que si alguien viene con todas las respuestas cerradas, ¿no? O sea, cómo Total. automáticamente el lazo de confianza y de credibilidad y honestidad se da justamente ante la honestidad de que si no sé algo te lo voy a decir. Y eso se traduce después a Exacto. otras cosas, ¿no? O sea, si esa persona tiene la valentía de decir esto, entonces en otros momentos en donde haya que decir algo difícil, yo confío en que va a tener la valentía también para ser honesto, ¿no? Es como medio son como, a mí me maravilla un poco cómo son tipo, cuando hablamos de confianza en los equipos, en los líderes, en las organizaciones y demás, que decimos hay que generar confianza, que obvio que sí, y se montan muchos modelos súper complejos de Mm, cómo generar sí. confianza en los equipos y bla. Y como que nos alejamos cada vez más de esas microacciones que son simples, no digo que sean fáciles, porque obviamente decir no sé puede ser muy difícil para muchas personas, pero que son simples y que no tienen que ver con seguir un modelo de Stanford, de no sé qué, bla, bla, simplemente decir, che, decí no sé cuando no sabes algo, si te equivocaste, levanta la mano. Como son cosas tan básicas y tan simples que a veces las complejizamos un poco más solamente para, no sé, mostrar que no sé, Sí, que hicimos un supermodelo para introducir la confianza sí, en los equipos. sí, totalmente. Contame un poco Y de tu experiencia en la ONG, liderando. fue muy desafiante. Primero es una ONG sueca, pero es internacional. No sé que el idioma que manejamos es inglés. Tienen 90 voluntarias activas y de unos ciento y pico de miembros. Y toda la organización se maneja con voluntarias. Tiene solamente 3 personas que tienen un sueldo. El resto son todas voluntarias. Es la organización de mujeres en programación más grande de Suecia. Tiene ya 10 años, este año cumple 10 años. O sea, imagínate, Wow. tiene un motor impresionante. La conoce todo el mundo en Suecia y es muy prestigiosa. Ellos tienen una organización en equipos. Entonces tienen un equipo que hace eventos para la gente, ¿no? Por ejemplo, un workshop para aprender Python, un workshop para aprender a hacer una app, ¿no? Entonces, esos son eventos que organizan para que la gente, para que principalmente mujeres y personas no binarias aprendan. Y luego tienen un equipo de comunicación y un equipo de social team, le dicen, ¿no? El equipo social. Y este equipo, yo digo que lo que hacemos es tener o mantener a las voluntarias felices, porque también lo que hacemos nosotros son actividades internas, son actividades solamente para las voluntarias, como para agradecerles o para festejar que estamos en la organización. Nada, me parece hermoso, digamos, como todo el tiempo reconocer y agradecerles que están en la organización. Y al principio me costó un montón, porque yo entré y ya el grupo ya estaba funcionando. Mm, Y yo veía que, no sé, no, la idea es juntarnos una vez cada 2 semanas, una hora en la que planificamos todo, y yo veía que las chicas no venían a las reuniones, no contestaban los mensajes, yo no sabía quién estaba activa, quién no, era como, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que creo que soy muy clara, tipo, mando un mensaje, mañana tenemos reunión a las 6, esta es la agenda, ¿vienen? nadie Ven, contestaba. no sé, y, o sea, ¿qué? Me,
me ponía mal porque decía, ¿qué estoy haciendo mal? Yo ya he tenido situaciones en las que he liderado gente y esto no me pasa. O sea, no soy clara, es el idioma, es la cultura, no sabía, estaba re mal. Me ponía re mal porque digo, esto es mi responsabilidad, como decíamos al principio, que estoy haciendo mal. Entonces lo hablamos con la persona como que la que maneja la comunidad y ella me dijo, bueno, preguntémosles a las otras líderes, porque cada equipo tiene un líder. Entonces le preguntamos en una reunión, dijeron, no tenemos tips para ayudarte. Fue genial, y dije, bueno, a mí ya me costó un montón pedir ayuda a la manager, ¿no? Y que después las otras líderes de los otros equipos no dijeran nada, fue como, bueno, sigo teniendo 8 personas de las cuales solamente 3 hacen algo. Tengo que organizar fiestas y no tengo gente. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Ya está, ya le pregunté a esta persona, no tuve solución. Bueno, ¿qué hago? Hice un feedback, hice como un formulario para pedir feedback a ellas mismas. ¿Qué quieren para que este equipo funcione mejor? ¿Qué les falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué podríamos hacer para mejorar? Eso fue una. Y todo lo que me dijeron lo empezamos a tomar en cuenta y a empezar digamos, a ponerlo en práctica en las reuniones y en la forma en la que, en la forma en la que operábamos, digamos. Dijo, por ejemplo, yo a veces no entiendo cuál es mi rol y mis expectativas. Dije, bueno, acá hay una falta de alineamiento entre expectativa y rol. Perfecto, vamos a ser mucho más claros. Otra dijo, cuando yo empecé, creo que no nos introdujeron bien con los miembros anteriores. Bueno, la próxima vez que haya un onboarding, más introducciones, más actividades en conjunto para que se conozcan, ¿no? Bueno. Otra dijo, me encanta que Ana pregunta cómo estamos cada vez que nos reunimos. Dije, bueno, porque cada vez que nos juntamos, yo pregunto a todas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿En qué andás? Y eso hace que como que empecemos la reunión, ¿no? Como estamos acá todas juntas. Dije, bueno, entonces no me voy a seguir. Y eso funcionó un montón. Qué lindo, Sí, qué bien. Y como que es un ejemplo muy concreto de un pedido de ayuda, pero no para el costado o para arriba, sino para justamente el equipo que liderás. porque cuando vi que los otros equipos tienen otras problemáticas, dije, bueno, entonces tengo que montarla de alguna manera. Bueno, a ver, ¿cómo trabajo un voluntario? Que es muy difícil a un empleado o a un estudiante. Bueno, encontrar eso. Tengo que encontrar la motivación. Si encuentro la motivación, puedo trabajar sobre eso. Entonces tengo que siempre volver a qué la motiva. Y a partir de eso puedo generar sus respuestas. Me encanta porque hiciste, o sea, como mezclaste un trabajo previo tuyo de investigación, por decirlo de alguna manera, detectaste cuál era el key item que necesitabas como trabajar y fuiste y pediste ayuda. No dijiste, bueno, a ver, tengo que encontrar la motivación. ¿Qué cosas podrían llegar a motivar a mi equipo? Vos haciendo un trabajo con vos misma, ¿no? O preguntándole a otra persona, sino que como fuiste a la fuente, ¿no? El mensaje subliminal que yo hubiese interpretado, si hubiese estado del otro lado, sería como, esta persona no sabe cómo motivarnos y nos está preguntando, qué valioso, ¿entendés? O sea, qué bueno que me estés preguntando qué es lo que me motiva, en lugar de dar por sentado o asumir que a mí me motiva algo, en realidad capaz me motiva otra cosa. A alguien le motivaba que le preguntes cómo estás, a alguien le motivaba tener más claridad en su rol, a alguien le motivaba tener más relaciones con los equipos, creo que estuvo, o sea, buenísima la estrategia. También pensando, ¿vos hace cuánto te fuiste a Suecia? ¿5 años? 5 años. 5 años. ¿Y qué onda el tema de generar justamente comunidad allá? En otro país, en otra cultura, sus otros trabajos también. Muy difícil. Y muy difícil y por eso me uní a esta ONG. Porque pensando que iba a conseguir comunidad. Eh, yo lo hago por eso, porque quiero que haya más mujeres en programación o más mujeres en ciencia en general, y porque yo estaba hambrienta de conexión, conexión con gente. Y desde eso, algo que quería resaltar, por ejemplo, es que mientras que estaba haciendo mi postdoctorado, cuando todavía estaba en investigación, hice un grupo muy fuerte con una argentina, que era mi mentora de postdoctorado en Argentina, y otra investigadora en Noruega. Y estábamos más o menos en las tres en la misma etapa, ¿no? Tratando de tener nuestro propio grupo de investigación, desarrollando nuestro grupo. Entonces las tres estábamos en la misma problemática
Y con ese grupo nos juntábamos, teníamos reuniones de Zoom y teníamos un grupo de WhatsApp. Y ese fue el grupo que me salvó, porque primero nos apoyábamos en todo. No sé, en todos los problemas que teníamos las tres, los discutíamos las tres. Si, por ejemplo, una estaba pidiendo financiamiento y escribiendo un proyecto, era bueno, chicas, se los mando, así ustedes lo revisan y ahí veo si lo presento. O hicimos cosas juntas, porque las tres necesitábamos crecer y era mucho más fácil crecer juntas, y más beneficioso que por separado. Entonces era, bueno, escribamos un artículo las tres juntas. Bueno, escribimos, salió más rápido y más lindo, obviamente. Luego empezamos a incorporar a otra gente. Hicimos artículos mucho más ricos porque invitamos a especialistas a otros temas, ¿no? Y el apoyo incondicional de chicas, no doy más, no puedo más. Y las otras diciéndote, no, si vos podés, dale que lo hiciste antes, lo vas a hacer ahora también. No, Ah, y no, y las extraño. Bueno, ahora que yo me fui de ciencia, ellas siguen y yo medio como que estoy de costado y las extraño un montón. Y se los digo siempre, como que me hace falta esa red, me hace falta un montón. total. Eh, Porque y aparte yo- es una sí, red, por lo que escucho también, que como que están en la misma situación. O sea, exacto, todo, viste exacto. que tenemos como distintas redes de sostén, o sea, nuestra pareja, nuestros amigos. Después hay una red particular, distinto, con el que hablamos cosas más vinculadas a nuestro día a día, quizás más laboral, o nuestros intereses, o si estamos haciendo un postdoctorado, digamos, también ocupa mucha parte de nuestro día y nuestras emociones y lo que sentimos y lo que tenemos Mm, que hacer. mm, Entonces, tener como personas, no solamente como nuestras parejas o nuestra familia, que nos digan, ay, Lau, Ana, sí, te entiendo, o te escuchen y te presten el oído y te den un consejo, pero tener a alguien que esté en tu misma situación o haya estado en tu misma situación y pueda entender como la sí. frustración que sentís, la ansiedad que sentís, no sé, los El nervios que te miedo, da, el sí, miedo. Que alguien que quizás no está pasando por esa situación puede llegar a empatizar, por supuesto que sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo alguien no, que capaz no está haciendo un postdoctorado. no, porque además no tenés que ni siquiera explicarle nada, ya sabe lo que estás Exacto. pasando. Como hay Y un ya lo lenguaje pasó, por compartido. ejemplo. Exacto, exacto. Entonces, nada, y también confías porque la persona ya lo vivió, ¿no? Hoy es más rico el consejo que te lo da desde una perspectiva donde ya procesó todo eso que vos estás procesando. Entonces, tiene un valor increíble. Sí, sí, sí. Me encanta. Y hablando justamente de la comunidad, acá ahora soy coordinadora y hay un montón de coordinadores a nivel de la organización en la que trabajo y a nivel universitario, pero no hay nada que nos nuclee. Entonces estaba pensando, ¿por qué no hacer tipo un club del coordinador? Porque no hay actividades para coordinadores, no hay Claro, entrenamiento para coordinadores. Dije, quizás ahí hay algo que podríamos organizar para no estar tan afectados bastante solos también como coordinadores. Entonces ahí estoy total. pensando, pero también hago tantas cosas que digo, bueno, tranqui. Sí. em, ¿Cómo pero los proyectos y las creaciones también surgen de nuestras propias necesidades, ¿no? O sea, sí, nosotros sí, necesitamos algo y es como, che, esto no existe, tipo, vamos a crearlo, ¿no? O capaz sí. que existe, pero de otra forma, en otro país, o sea. Eso fue lo mismo que me pasó a mí o me pasa a mí con esto, ¿no? Con Manada, como yo fui una líder también que me sentí muy sola en mi camino de liderazgo y después me di cuenta que a todos nos pasaba más o menos lo mismo, que nos sentíamos solos, o sea, que de repente nadie nos enseñaba a liderar o si teníamos miedo por tomar una decisión o por tener una conversación difícil con alguien de nuestro equipo. Sí, lo puedo hablar con mi pareja, pero nadie me va a entender mejor que otro líder que esté o que haya pasado por la misma situación. Y no porque esa persona me pueda resolver el problema, sino porque esto que decías antes de sentirte validada, de sentir que lo que estás sintiendo no te pasa solo a vos, que no Mm, estás loca, que no, o sea, que es algo como común y normal, no por eso no lo tenemos que abordar, ¿no? Pero digamos que es algo que le pasa a un montón de gente y ya el hecho de sentirte menos sola hace que por lo menos la intensidad de la emoción baje un poquito y después vemos cómo lo abordamos, ¿no? sí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Recordás alguna conversación o algún vínculo en particular que fue como clave o medio antes y un después
en esto de darte cuenta, el hecho de no tener que poder todo con todo sola? Sí, recuerdo diálogos, me acuerdo uno de que llegué muy al límite de estrés, de estar con muchas cosas sobre mí, muchas, de tener un sarpullido en la piel, de estar tan estresada, ¿no? Con tanta exigencia. Y me acuerdo de ir a decirle a uno de mis o de mis mentores acá, decirle, bueno, voy a bajar un poco porque ya creo que me estoy pasando. Y me dijo algo así como, no es necesario que sostengas tanto tiempo. Puedes venir antes a pedir ayuda. Y yo me quedé, bueno, pero en ese momento no podía. Me cargué todo tremendamente hasta que el cuerpo me dijo, basta. No paras vos, paro yo. Eh, pero cuando me dijo eso, dije, entonces como que de afuera también se está viendo de que me estoy sobrecargando. Poder pedir ayuda, no cuando ya explotamos o cuando tenemos un sarpullido en la Exacto, piel, sino exacto. nada, de tenerlo como una práctica sí, puedo sola, pero y también esto que resaltaste vos en varios momentos, ¿no? De hacerlo con otras personas es mucho más divertido. O sea, cuando escribiste, por ejemplo, este artículo con las otras personas, cómo sale algo más rico, más divertido, más nutritivo. Sí, Tenemos miradas distintas. Entonces, como aprender también a que lo podemos hacer solos, es mejor hacerlo con otras personas por el bien de uno, por el bien del otro, porque como dijiste al principio, nos encanta ayudar y sentimos mucho placer cuando podemos ayudar a otra persona. Y también por el bien de lo que estamos haciendo, que va a ser probablemente mucho mejor si lo compartimos con alguien que si lo hacemos solos. sí, no, sí, yo ya no quiero hacer no quiero hacer más cosas sola. Pero de nuevo, no porque no pueda, es porque es mucho más lindo hacerla con otra gente. Y también por eso me fui de la Total. ciencia, porque es un camino muy solitario. Y yo dije, basta, no quiero más estar tan siempre carreando todas las cosas sola, no quiero más. Y entonces ahora busco alternativas en las que trabaje con otra gente por algo mayor, ¿no? Entonces no estamos ni compitiendo, siempre hacemos algo que en definitiva si lo hacemos juntos encima va a algo más grande, más lindo, más placentero. Entonces estoy en esa búsqueda ahora, todo el tiempo. Ana, y si tuvieses como para cerrar, que dejarle un mensaje a alguien que nos está escuchando y que quizás recién está empezando a liderar y siente toda esta carga que hablábamos de tener que poder todo sola o solo para ser un buen líder, ¿qué le dirías? Algo que a mí me quedó, que pienso bastante, es cuando nos dicen, este espacio lo que estamos creando juntos, ¿no? Que el líder te puede decir eso para que la persona que está en el equipo también se sienta parte. Y pienso, ¿cuánto realmente lo estamos haciendo? De que estamos co-creando esto. Y creo que cuando damos ese lugar, cuando es real, cuando realmente, por ejemplo, le damos a la parte del equipo la oportunidad de dar sugerencias y las tomamos, entonces realmente la dinámica cambia porque tomamos esa sugerencia. Eso hace que el equipo se fortalezca y crezca y que haya más confianza y más respeto. Entonces, un mensaje para mí es, seamos muy conscientes de que lo estamos permitiendo, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, sí, este espacio lo creamos juntos, pero en realidad después hacemos lo que el líder dice, proponerlo, pero después estar muy consciente y testeando que lo estás haciendo. Y también como pensaba en el impacto de decir que estamos co-creando un espacio, que todas las sugerencias son bienvenidas y demás, y no tomarlo realmente, es peor que no decir nada Mm, y hacer tipo, bueno, yo no te estoy mintiendo, o sea, esto se va a hacer como yo quiero, o sea, es no, preferible que no entiendo. des un speech, digamos, o no des un mensaje solamente porque queda lindo como un cartel pegado en la pared, pero que no seas coherente entre lo que decís y haces, a que no digas nada y no crees esa falsa expectativa de la persona que quizás dice te doy una sugerencia y nunca tomas mi sugerencia, no te la voy a dar más y me voy a enojar. Generás como esa Exacto, frustración. exacto. Sí, 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 Total. sí. Sí, puede que no la tomes, pero que la expliques. Esto no lo estoy tomando porque, Claro. por esto, y encima con eso estás, digamos, enseñando un criterio. Estás explicando por qué y con eso estás mostrando digamos, tu conocimiento sobre el tema, que también le está haciendo que la persona entienda y también aprenda.
Eh, pero yo he visto mucho eso. Sí, este pasa lo que creamos juntos y después dices, esto no es cierto. Y eso hace que te frustres y que después no te importe. Y cuando a alguien no le importa, es terrible. Para mí es, cuando tener una persona que no le importa, es una pena. Totalmente. Todos nos necesitamos sentir de alguna manera valorados, reconocidos y apreciados. Sí. El otro día leí un experimento que decía, me hice acordar, que si un jefe le gritaba, o sea, hacía un experimento de un equipo y ponían a un jefe que gritaba al equipo, le gritaba. Eso hacía que el engagement, el compromiso, la motivación y demás, baje un 40%, o sea, suba, en este caso, o sea, suba el disengagement un 40%. Si los ignoraba, es decir, no los gritaban, los ignoraba, el disengagement subía un 70%, o sea, más Mm, o menos, sí, básicamente preferimos que nos griten antes que nos ignoren. sí, sí. No digo que esté No, bien sí, gritar, a lo sí. que voy es que el impacto No, de sentirnos que no estamos vistos, que no les importa, que a nuestro jefe o nuestro líder no le importamos o no sentirnos reconocidos, es mucho peor que sentirnos agredidos, por decirlo de alguna forma. Es tremendo eso. Me no, pareció es muy, muy tremendo. tremendo. Gracias, me encantó nuestra conversación, te agradezco un montón de vuelta por aceptar la invitación y por compartirnos toda tu experiencia y nada, y tu mirada sobre este tema. Me pareció muy, muy interesante de verdad, así que te súper, súper mil agradezco, de verdad. Gracias. No, y no, gracias a vos por el espacio. Me encantó charlar sobre estos temas.